Hola a todos, espero se encuentren muy bien en casa, respetando las normas sanitarias para que todos los salvadoreños nos encontremos bien de salud y salgamos adelante. Bien, en esta clase vamos a hacer un repaso de lo que estuvimos hablando en la última clase y el tema es el verbo to be. Entonces, vamos a comenzar por los usos del verbo to be. Los usos son para hablar sobre el clima, por ejemplo, it's windy. Estamos ocupando en este caso el verbo to be y a la vez es un pronombre impersonal. ¿Por qué? Porque no se puede conjugar con todas las personas. No podemos decir que este verbo, este adjetivo no puede describir a una persona. Luego tenemos también edades. Por ejemplo, I am 24 years old. Tengo 24 años de edad. Entonces aquí estamos ocupando también el verbo to be. Podría ser que pensemos que vamos a usar el verbo tener para decir las edades, porque en español decimos yo tengo tantos años, pero en inglés lo vamos a hacer con el verbo to be. Descripciones, para las descripciones utilizamos adjetivos, como I am happy. Happy significa feliz y es un adjetivo, está dando información extra del nombre. Es información extra del nombre, está describiendo el nombre. Y también tenemos profesiones. Por ejemplo, I am a doctor. En este caso, aquí tenemos la profesión que también es información extra del nombre. Ese sería el complemento. Aquí tenemos un complemento adjetival. Complemento adjetivo. Y aquí tenemos un complemento nominal. Ambos dan información extra sobre el nombre, o en este caso, el pronombre. Entonces, vamos a especificar ahí también qué es un nombre y qué es un pronombre. Un nombre sirve para designar personas, animales o cosas, pero muchas veces es tedioso estar mencionando el nombre varias veces. Entonces, en lugar de mencionar el nombre varias veces, lo sustituimos por un pronombre. Y, por ejemplo, para nacionalidades también se va a utilizar el verbo to be. Si yo digo Alejandra es Mexican, Alejandra es mexicana, entonces en lugar de estar repitiendo el mismo nombre varias veces en un párrafo, Alejandra es mexicana, Alejandra es una doctora, Alejandra, etc., vamos a utilizar el pronombre. O así vamos a encontrar pronombres sustituyendo nombres. She is Mexican. Lo que quiere decir ella es mexicana. Luego, entonces, los pronombres sustituyen nombres. ¿Cuáles son los pronombres que tenemos en inglés? Son I, you, he, she, it, we, you, they. I, you, I es primera persona, singular, se refiere a la persona que habla. You, segunda persona, singular, es decir, con la persona a la que uno hace referencia. Y luego tenemos he, she, and it, y it son tercera persona, singular. Tercera persona singular se utiliza cuando estamos hablando de alguien más. Entonces aquí tenemos él, he, she, ella, y tenemos it, que significa, podemos traducirlo como eso. En realidad hace referencia a un animal o a una cosa. Solo que con animales, cuando se les tiene mucho cariño, en lugar de que encontremos it, puede ser que encontremos he o she refiriéndose a un animal. Eso depende del grado de cercanía que se tenga con un animal. Y luego tenemos los plurales. Tenemos primera persona plural, segunda persona plural, y tercera persona plural. Estos son los pronombres plurales y de igual forma tenemos primera persona, segunda y tercera. En segunda persona, si se fijan, del plural es igual a la segunda persona del singular. Lo que va a pasar cuando lo veamos en un texto para traducirlo es que tenemos que ver el contexto y de esa forma vamos a saber si vamos a traducirlo como usted o como ustedes. Entonces va a depender mucho del contexto. Y luego they, tercera persona plural, que significa ellos. Cuando it,
que sabemos que sustituye un animal o una cosa, cuando ese animal o cosa está en un conjunto, hay varios, va a ser sustituido por they. Va a ser sustituido por they. Entonces, eso es todo con respecto a los pronombres que tenemos. Y luego, ¿cómo hacemos las oraciones afirmativas? Utilizamos, la estructura es pronombre más verbo to be más complemento. Más complemento. Entonces tenemos I am a doctor. You are a teacher. He, she, it. He is a manager. She is a manager. It is a manager. No, porque no podemos tener un animal siendo un manager. Y luego tenemos aquí, por ejemplo, he is 30 years old. Él tiene 30 años, aunque este verbo es el verbo to be y significa ser o estar. En este caso, con las edades, no lo vamos a traducir como él es 30 años de edad. Lo vamos a traducir como él tiene 30 años de edad, porque al hacer traducciones tenemos que acoplarnos al idioma al cual estamos haciendo la traducción. Tenemos que hacer ese cambio lógico, digamos, para que tengan sentido las oraciones. Eso es todo con respecto a pronombres y cómo hacer las oraciones afirmativas. Ahora vamos a ver cómo las hacemos negativas. Para hacer las oraciones negativas vamos a comenzar con el sujeto o el pronombre más el verbo, en este caso es el verbo to be, más la partícula, la palabra not, más el complemento. Por ejemplo, she is, este es el verbo to be que va con este pronombre, not a teacher, es el complemento. Entonces, aquí tenemos, solo agregamos esta palabra después del verbo to be y aquí podemos hacer algunas contracciones. Entonces vamos a explicar las contracciones. En la forma afirmativa también es posible hacer contracciones. Por ejemplo, si tenemos I am, lo podemos utilizar como am. You are, you're, he is, she is, it is, his, she's, it's. We are, we're, you are. Recuerden que este you es plural, se parece, es idéntico, se pronuncia igual que el singular, pero dependiendo del contexto vamos a saber si se refiere a singular o plural. You're and they are, there. Estas son contracciones, son formas más cortas para decir las cosas, pero son informales. Es mejor si es un documento académico, si en un documento académico normalmente lo vamos a encontrar sin contracciones, eso es lo aceptable. Y en textos informales, pues entonces vamos a encontrar estas contracciones. Estas son contracciones positivas, afirmativas. Pero también hay contracciones negativas. Por ejemplo, aquí tenemos she is not a teacher. Entonces podemos encontrar dos opciones. Podemos encontrar el she mezclado con el is, así como lo tenemos acá. She is, she's. Entonces lo tendríamos como she's not a teacher. O también lo podemos tener mezclando el is, el verbo to be, que está conjugado con el pronombre she, y ese verbo to be mezclado con not. Entonces dejamos, vamos a ver she normal y luego isn't. Isn't a teacher. Entonces, la primer clave para manejar bien el verbo to be es primero saber bien los usos, luego saber cuál es el verbo to be que corresponde a cada pronombre, saber cómo podemos hacer las contracciones, que son estas que tenemos acá, aprendérselas bastante bien,
y luego ver que tenemos dos posibilidades en los casos de oraciones negativas, ya sea mezclar el pronombre con el verbo to be o mezclar el verbo to be con la palabra not. Y estas dos posibilidades aplican para prácticamente todos los pronombres excepto I. Ya vamos a explicar eso, pero cambiemos este pronombre por otro pronombre. Por ejemplo, we. We are not, pero en este caso, we are not, no podemos decir a teacher, porque a significa un o uno. Es un determinante indefinido. Indefinido porque no sabemos a cuál nos estamos refiriendo. Y luego aquí va a aparecer de forma plural. Ya vimos las reglas de cómo pluralizar. Entonces, we are not teachers. Aquí tenemos igual dos opciones. Aquí podemos primero mezclar el pronombre we're not y luego cambiaría aquí, quitamos el determinante indefinido y ponemos el plural de teacher, teachers. Y aquí la opción sería mezclar el verbo to be con la palabra not. Entonces sería, cambiamos primero el pronombre por we, que es la primera persona del plural. Luego tenemos are not, esto lo mezclamos. Y este are not, bueno, lo vamos a escribir así, are not se transforma en aren't. Teachers. Estas son las dos opciones que tenemos. Y con todos los pronombres excepto con I. ¿Por qué? Le voy a explicar. Con I, por ejemplo, I am, que es el verbo to be que corresponde con I am not. A ponemos uno otra vez porque es singular, pero en primera persona singular, a teacher. En este caso, solo podemos hacer la mezcla entre el pronombre y el verbo to be. I'm not a. Agregamos otra vez el determinante indefinido, a teacher. I'm not a teacher. Pero no podemos mezclar el verbo to be con la palabra not. Entonces, esta opción desaparece. Eso es con respecto a contracciones. Ahora veamos rápidamente, y ya vimos cómo hacer oraciones afirmativas y oraciones negativas. Ahora, rápidamente, ¿cómo hacer una pregunta? Para hacer las preguntas, lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar el orden entre el sujeto y el verbo. Primero vamos a comenzar con el verbo to be. Por ejemplo, si decimos, she is happy, lo que vamos a hacer es mover el verbo to be para el principio, así lo vamos a encontrar, y siempre que tengamos el verbo to be al principio en una oración vamos a saber que se trata de una pregunta. Entonces al traducirlo vamos a agregar los signos de interrogación correspondientes. Lo vamos a encontrar como is she happy? ¿Es ella feliz? En inglés el signo de interrogación solo al final, en español lo ocupamos al principio y al final. Y las respuestas pueden ser, en este caso solo da opción para dos respuestas, que son yes o no, sí y no. Yes, she is. No, she is not. She's not or she isn't. Estas serían respuestas cortas. Sí, ella es. No, ella no lo es. Pero si queremos la respuesta larga, solo vamos a completar la oración. Yes, she is happy. Y siempre el punto al final de la oración para hacer una respuesta larga. Esto sería para obtener respuestas de sí y no. Si queremos obtener otro tipo de respuesta, vamos a ocupar unas palabras interrogativas que en inglés se llaman WH words. WH words. Y aquí tenemos what, que significa qué. How, que significa cómo. When, cuándo. Why, por qué. Por qué con tilde y unido. ¿Por qué? Tenemos el otro por qué separado, que es para las respuestas. Y estas preguntas nos van a servir para obtener más información. Por ejemplo aquí, pero hay que ver cuál es la que encaja más, porque si decimos ¿qué es ella feliz? No encaja, entonces no la vamos a encontrar así la pregunta. Pero puede ser que la encontremos con why. Puede ser que en un texto encontremos why is she happy? Entonces en este caso la traducción sería ¿por qué ella está feliz? Eso sería todo con respecto a
el verbo to be, cómo hacer preguntas con el verbo to be. Y una cosita más que falta explicar para terminar con este breve repaso es la estructura de existencia, que en español es hay, es el verbo haber, y en inglés lo vamos a encontrar de dos maneras. Lo vamos a encontrar como there is y lo vamos a encontrar como there are. Este es para singular y there are es para plural cuando hablamos de cosas contables. Pero ¿qué pasa con las cosas no contables? Por ejemplo, el azúcar, la arena, el dinero incluso. Es cierto que lo podemos contar, pero se toma en forma general como incontable en inglés. Entonces, los incontables, nombres incontables, los vamos a encontrar con esta forma, there is. Por ejemplo, there is water, hay agua. There are es para plural, there are siempre va a ser para contables. Por ejemplo, there are many customers. Hay, many está modificando o está actuando como un determinante cuantitativo. Entonces, hay muchos, que es el significado de many, si lo buscan en el diccionario, clientes. Eso sería todo con respecto al repaso. En la práctica tienen que completar las oraciones agregando el verbo to be y luego traducir las oraciones. Y mi recomendación es que cuando busquen una palabra, vean todos los significados que tiene. Incluso da oraciones como ejemplo y tiene muchas veces una línea, un guión bajo por el espacio de la palabra que sustituye y luego da el significado sobre esas oraciones. Y también es importante no traducir con Google Traductor porque les va a trastornar toda la oración y no va a tener sentido. Entonces va a ser un completo caos. Muchas gracias por ver este video y les estaré dando más información en el próximo video. Que tengan un buen día.